Bien, vamos a escuchar la filigrana política Daniel Adame Osorio. Buenos días. Gracias, un saludo muy afectuoso a ti, a toda nuestra audiencia. La disputa que está tomando colores muy distintos desde el punto de vista no solamente partidista entre todo el aparato público, ya no solo es el gobierno mexicano, la coalición, el grupo mayoritario de Morena en Cámara de Diputados contra el Instituto Nacional Electoral, digamos que está tomando otros colores porque está poniendo, digamos, una serie de argumentos que son, para decir lo menos equivocados, pero dicho lo más, desde el punto de vista del gran teatro que es la política, también son falsos. La primera porque el aparato público en su conjunto está acusando, número uno, con que en realidad toda esta evolución histórica, pero sobre todo el andamiaje constitucional y también legal, todo lo que llamamos nuestro diseño institucional está, digamos, no robusto, según para decir así lo menos, desde su punto de vista, precisamente porque llaman a los miembros del órgano autónomo constitucional que celebra, que organiza las elecciones en la evolución histórica que fue y es el IFE-INE, digamos que es una parte que están construyendo su retórica de cara al momento posterior a las elecciones y están llamándolos, por ejemplo, traidores a la democracia, que son retóricas que ya las habíamos escuchado antes, pero que son muy útiles en la construcción precisamente de ese discurso. Están, por ejemplo, diciendo que todo el andamiaje que encontramos en el artículo 41 de la Constitución no corresponde con los tiempos actuales, cuando precisamente si uno lee ese artículo se encuentra con que las principales bondades y virtudes de que el voto, por ejemplo, tenga las características de ser libre, universal, secreto, directo, que tengamos todas las posibilidades desde el punto de vista de que no intervenga el gobierno en la organización de las elecciones y ahora ya, por fortuna, también no nada que ver en la sanción de ese proceso electoral en todos, es una, digamos, bondad que podemos ubicar como un territorio que ha sido construido, por cierto, por muchos actores, no solamente por los gobiernos, sino por los partidos, por el empuje, el impulso que ha tenido la sociedad mexicana a lo largo de mucho tiempo, de muchas décadas, y que le ha permitido a México tener hoy un diseño muy robusto, que incluso, por cierto, México ha sido y ha ocupado un liderazgo en torno al mundo, no solamente en tareas de capacitación, logística, de organización de las elecciones, sino que tiene que ver también con que las elecciones sean un modelo de democracia respecto, reitero, de su proceso interno, de lo que implica las reglas del juego, por lo cual es, por tanto, falso, dicho lo menos, lo que dicen los señores de Morena, que son principalmente los voceros que están encabezando esta construcción de la retórica. El número dos, yo diría que está puesto sobre otra parte de ese eje retórico, es construir la idea de que el órgano electoral está a manos de los gobiernos, de los partidos anteriores y de sus voceros, en el caso concreto del PRI y del PAN, cuando precisamente eso también es falso. O sea, hay que recordar que cuando en su evolución otra vez histórica, IFE-INE se consolidó gracias a que la credibilidad que obtuvo con sus fallos, con sus resultados de la autoridad electoral, le permitieron justamente esos márgenes cuando, por ejemplo, recordamos aquella sanción notable contra el PRI por justamente haber encontrado los elementos, la autoridad electoral de que se trataba la campaña del presidencial del año 2000, el PRI había recibido alrededor de 500 millones de pesos del sindicato petrolero y justamente lo que hizo el INE fue duplicar esa cantidad como la sanción correspondiente. Tampoco ya se recuerda aquella sanción notable en contra de los amigos de Fox, que fue, digamos, otra de las sanciones que en ese mismo año corrió a cargo de la propia autoridad electoral. Y con lo cual también podemos decir lo mismo respecto a otros fallos al PRD y a partidos minoritarios, con lo que nosotros podemos advertir que es justamente la probabilidad de que se esté ahora mismo ensayando todos aquellos territorios desde el punto de vista discursivo
para que no se tenga en cuenta que la principal decisión va a correr a cargo de los propios ciudadanos y nunca más que permitamos que los ejes retóricos tomen el lugar de las personas. Volvemos a insistir en que deben estar primero las normas, las reglas del juego y después los personajes, por relevantes que estos sean, Teodoro.